Tenemos con nosotros a Gilbert Squire, que es un abogado precisamente experto en comercio de hidrocarburos. Gracias por estar aquí con nosotros. Placer. Usted es venezolano, ¿no? Panameño, germinado, Tú parido y eres criado, panameño. por favor. Mira, eso es mi segunda patria, ¿tú sabías? Yo sabía eso, ¿por qué te olvidaste? Qué bien, oye. No, pensé por la frase. Claro. Tengo aquí una noticia de que la Casa Blanca estaría preparando un alivio a las sanciones impuestas al régimen de Nicolás Maduro, eso lo informó el Wall Street Journal, para permitir que la petrolera Chevron pueda reanudar sus operaciones en Venezuela, y eso de alguna manera significaría también pues que el petróleo venezolano se pueda comercializar en Europa, etcétera. Mi pregunta es si tiene sentido económico para Estados Unidos, si es de verdad tan importante el petróleo que está ahora mismo poniendo en el mercado mundial Venezuela. Buenísima la pregunta, porque enfocándonos en que si tiene sentido para los Estados Unidos es la parte que en mi opinión es clave. ¿Por qué? El petróleo venezolano primordialmente es un petróleo pesado, es un petróleo sucio, como se llama, y las refinerías en el Golfo de México estadounidense, en particular en Lake Charles y en Baton Rouge, un poco en Texas, tienen la capacidad de limpiar ese petróleo. Entonces, desde ese punto de vista, habría más negocio para las refinerías estadounidenses y así producir un poco más de gasolina en Estados Unidos. Pero el petróleo es un producto fungible que se vende a nivel mundial y que, como el agua, si pones agua, salvo con algunos químicos que tienen, si tomas agua del Mar del Norte y la mezclas con agua del Mar del Sur, todavía es agua salada, ¿verdad? Entonces, el tema ese sería permitirle a Chevron, que tiene, y otras empresas, de paso, que tienen producción y tienen inversiones importantes en Venezuela, que han sido paralizadas por el tema del embargo, y no se ha llamado embargo, pero en realidad eso es lo que es, el impedimento de traer el petróleo de Venezuela a que se mueva en el mercado mundial y por ende también en el mercado estadounidense. Eso le da un beneficio a ciertas empresas estadounidenses, le daría beneficio a refinerías estadounidenses, pero insisto, el precio del petróleo es un precio que se controla a nivel fuera de los Estados Unidos. Escuché en el segmento anterior que comentabas que, no por qué, pero lo que intuí de lo que dijiste, que la gente no entiende que en los Estados Unidos no es como estar en Venezuela o en Cuba, en que hay alguien que da el dedazo y dice que esto es lo que va a ocurrir. Entonces nadie puede decirle a las petroleras estadounidenses, oigan, produzcan más, hagan más, porque ellas tienen accionistas, tienen juntas directivas, tienen carácter fiduciario individual, y si el precio mundial del petróleo, por decir un número, está en 50 y cuesta 55 producirlo, pues no se va a producir. No importa cuánto libere de la reserva estratégica petrolera el presidente. Entonces estoy mezclando varias cosas, pero para que se entienda que la respuesta a esa pregunta tan importante que hiciste no es tan simple. No, pero además, ahora yo me hago otra pregunta que se desprende de lo que estás explicando. El gobierno no le puede decir a las empresas americanas, pero el gobierno ha ido a decirle a Arabia Saudí que eleve la producción de petróleo. Y hoy vi que la OPEP, me imagino que es la OPEP Plus, sí, ha decidido reducir en 2 millones de barriles diarios para encarecer el precio. El presidente de los Estados Unidos, en un momento que no le respondieron ni siquiera el teléfono cuando hizo esa proposición, ¿no? Sí. O sea que la pregunta es si ese análisis es válido para las empresas norteamericanas, a nivel mundial mucho menos caso le harán, ¿no? No solamente mucho menos caso hacen, es que la realidad es que esos países de la OPEP Plus, hablamos de los originales, los 13, y luego los 23 u otros adicionales que tienen, a ellos lo que les interesa es extraer
el mayor valor posible del petróleo. Pero la pregunta sería, ¿cuándo? ¿Hoy, mañana o en 10 años? ¿Y por qué hago esa pregunta? Porque las reservas en los yacimientos petrolíferos de Arabia Saudita podrían valer más dentro de los yacimientos que extrayéndolos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si en un futuro el precio del petróleo, siguiendo con el ejemplo de 50, es 100, si Arabia Saudita, y digamos que tengan nada más 10 barriles en la tierra, si solamente extrayeron 2 barriles hoy, quiere decir que ese precio a futuro va a ser mejor para ellos. ¿Y siempre se vende petróleo a futuro? Muy buena pregunta. Se vende petróleo en el futuro basado en los movimientos del mercado, no en lo que está en el yacimiento. Porque lo que ocurre es que los Estados Unidos recién en el 2020, nosotros estábamos produciendo más petróleo que Arabia Saudita por todo lo que se producía en North Dakota, Dakota del Norte, Dakota del Sur, por los fracking, que esos fraccionamientos que se hacen aún en Eagle Forest, que hacen en Pensilvania, pero cuando bajó el precio del petróleo, el costo de esa producción subió, así que no había tanto incentivo para producir. Por ende, regresando a Arabia Saudita y a la OPEP Plus, Rusia quiere tener dinero para su, llamémosle, maléfica guerra en Ucrania. Y maléfica por la gente que está sufriendo allí. Entonces, ellos necesitan dinero. China necesita petróleo. India necesita petróleo. Rusia vende su petróleo a un precio más bajo, que va a ser curioso si va a poder controlar esto ahora, para que entonces China y los otros puedan comprar ese petróleo y que evadan las sanciones que les puso el gobierno estadounidense. Entonces, volviendo a la parte de tu pregunta, ¿y por qué? Si Arabia Saudita explota hoy, en realidad no tanto explotar porque tienen casi como abrir una válvula. Abren la válvula hoy y dejan salir más petróleo, quiere decir que el precio del petróleo va a bajar porque hay más oferta. Entonces, la idea es que supuestamente quieran evitar una inflación que los economistas dicen que vienen, y a mí me parece una idea rara esa porque no tiene lógica. Si van a controlar el precio del petróleo ahora, supuestamente va a haber menos consumo, porque supuestamente va a haber menos disponible para la compra, porque supuestamente el consumidor no va a tener para comprar. Bueno, alguna gente me ha hecho ese análisis de que en realidad el precio de la gasolina ha bajado porque ha disminuido el consumo. ¿Es posible eso? Es posible porque también la producción se mantuvo a cierto nivel. Entonces, pero ahora la producción se acomoda. Se acomoda un poco la producción, pero ahora ¿qué es ¿Qué lo que pronostica para las vacaciones de diciembre? A mí no me gusta prognosticar porque lo que pasa es que la realidad a veces nos traiciona, ¿no? No solo nos traiciona, sino que no tenemos la capacidad realista para poder hacer eso. Pero lo que sí puedo decir es lo siguiente, que el consumidor tiene que reconocer, y yo entiendo que como consumidor también yo quiero comprar leche a un precio X, pero si el precio del petróleo sube, el precio de los otros consumibles suben también, y si la Reserva Federal está tratando de controlar, apretando el dinero para decir que no van a poder comprar, no van a comprar más, eso no pasa automáticamente. Es un proceso a través del cual estamos viviendo. Oye, pues nada, muchísimas gracias por su explicación. Nos vemos en Chiriquí, digo, no sé por qué, con una carimañola. Carimañola y unos tamales panameños. Qué bárbaro, esos son los mejores. Un abrazo, de verdad. Abrazo, gracias. Muchas gracias por estar acá. A la vuelta.